¿No crees que vivimos tan rápido y queremos ser tan innovadores que en ocasiones se nos olvida recordar lo que ya funciona? Me da la impresión de que en ocasiones queremos ser tan disruptivos que se nos olvida mirar a esa sabiduría ancestral que ha funcionado durante siglos y que nos ha traído hasta aquí como civilización occidental. Además, como nos incomoda no tener respuestas para todo, no dar argumentos racionales para justificarlo absolutamente todo, o incluso no entender ciertas cosas o no saber algo, hemos convertido a la ciencia en un nuevo dios en vez de una herramienta más para acercarnos a la verdad. Sin embargo, con esto nos estamos alejando o estamos obviando una parte fundamental en la comprensión del ser humano, y es su vertiente espiritual. No me importa si eres creyente o no, en este canal siempre defendemos que el liderazgo es influencia. Por ello, no me queda otra que llegar a la conclusión de que Jesús de Nazaret es probablemente el líder más influyente de la historia. Hoy humildemente vamos a rescatar un poquito de esa sabiduría ancestral y te voy a compilar 11 lecciones de liderazgo totalmente aplicables en el día a día de el que probablemente es el líder más influyente de la historia, Jesús de Nazaret. Si te quedas hasta el final, te compartiré el por qué la idea central que compartía Jesús, que es el amor, puede convertirse en la mayor herramienta de transformación humana en este siglo XXI. Soy Jesús Soler. Si es el primer vídeo que ves en este canal, suscríbete ahora para seguir recibiendo contenido sobre liderazgo y gestión de equipos realista y aplicable. Sin más, vamos con el contenido de hoy. A modo introductorio te repaso brevemente la vida de Jesús con los datos históricos que tenemos hasta el momento. Al contrario de lo que pensamos la mayoría de las personas, no nace en el año 0, sino que es muy probable que naciera entre el año 6 y el año 4 a.C., en tiempos del gobierno de Herodes el Grande. Nace en Belén y crece en Nazaret y es conocido por ser un rabino de la época itinerante que va por ahí repartiendo o impartiendo sus enseñanzas. Es conocido por parábolas, por sanaciones un poco sobrenaturales y un mensaje radical: el amor como ley suprema en la vida y en las relaciones humanas. Años después, en Jerusalén, muere crucificado, probablemente en el año 30 después de Cristo, bajo el gobierno de Poncio Pilato y por intercesión de los judíos de la época, ¿no? Los más ortodoxos, que hacen porque esto suceda. No son solo los textos cristianos los que hacen referencia a este Jesús de Nazaret, sino que es una de las personas históricamente que más muestras hay y más referencias bibliográficas a lo largo de la historia tienen de que realmente existió. Hay textos romanos como los de Tácito, los del judío Flavio Josefo o del gobernador Plinio, que demuestran que en esa época, en el año 30 aproximadamente después de Cristo, ya sus seguidores eran un movimiento real. Su legado en el mundo, pues una revolución humilde y silenciosa. La dignidad del débil, servir antes que dominar, tratar como queremos ser tratados, perdón que rompe espirales de odio y de venganza, y compasión organizada que dio lugar a hospitales, a escuelas y a, en definitiva, todo un montón de organizaciones, de ONGs, de movimientos como la Cruz Roja y otros muchos, y en definitiva todo el sistema moral occidental que se ha construido en base al cristianismo. Obviamente tiene otras influencias de Grecia, de Roma, nuestra civilización occidental, pero en definitiva, nuestro sistema de valores es judeocristiano. ¿Todavía te parece poco? Pues quédate hasta el final porque te voy a compartir por qué el amor, esa idea central que compartía Jesús, es probablemente la herramienta más potente que tenemos para transformar nuestra sociedad y el mundo en este siglo XXI. Sin más, arrancamos con los 11 versículos que te quiero compartir aquí, con una lección de liderazgo en cada uno de ellos. Y vamos ya con el primer versículo que te quiero compartir hoy, que es Marcos 10:42. Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan. No será así entre vosotros, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. La idea que te quiero compartir en este punto es que el liderazgo nunca es dominar y siempre es servir. Yo lo llamo en mi método el principio de competencia percibida, que básicamente es que no es necesario que seamos simpáticos, sino que tenemos que ser útiles para las personas, para el equipo, para la organización y, en definitiva, para la sociedad de la que formamos parte. ¿Cómo podemos aplicar esto en el día a día? Quita obstáculos, comparte información, protege a los demás y asume los costes y las decisiones difíciles. Esta semana, cada vez que nos levantemos, podemos hacernos la siguiente pregunta, y es: ¿cómo puedo servir hoy mejor a las personas que me rodean? A nuestro equipo, a nuestra familia, a nuestros hermanos, en definitiva, a todo el mundo que nos crucemos en nuestro día a día. Y esto me gusta resumirlo en una frase muy grande que hay en la Academia General Militar, que es donde yo hice mi carrera militar, y que enuncia un poco el espíritu de servicio de esa institución, ¿no? Y resume también cómo nos podemos comportar en nuestro día a día para generar más influencia. Y es la siguiente frase: mandar es servir. Segundo punto, Mateo 23:12, que quien se ensalzare será humillado y quien se humillare será ensalzado. Esto básicamente lo cuenta con la anécdota o la parábola de ese fariseo que alardea de sus virtudes y presume, critica y compara, y ese cobrador de impuestos que estaba mal valorado en la sociedad de la época, pero que es humilde y no juzga.
En definitiva, todos conocemos a personas muy místicas que van mucho a misa, pero que realmente el interior no lo tienen tan claro como deberían, quizá, ¿no? Bien, en definitiva, lo que quiero transmitirte con este punto es que mantengamos siempre una verdadera humildad, pues podemos aprender de todas las personas y todas las situaciones que se nos presentan. La humildad abre, el ego cierra. Y que no tengamos esa falsa humildad que en ocasiones nos invade cuando la inseguridad o la irresponsabilidad se hace cargo de nosotros. Por ejemplo, ¿a qué llamo yo esta falsa humildad? Por ejemplo, no soy quien para decirles qué hacer. Y llamo irresponsabilidad al ya saben lo que tienen que hacer. Que no caigamos en estas dos falacias, que es sencillo caer en ellas, porque la verdadera humildad o la verdadera seguridad no tiene nada que ver ni con el ego ni con la humildad malentendida que sería esto, ¿no? Esta inseguridad o esta irresponsabilidad de hacernos cargo de lo que nos corresponde. Que tampoco se nos caigan los anillos por realizar cualquier tarea, ni establezcamos en nuestros equipos, en nuestras organizaciones, clasismo de ningún tipo. Que nunca se nos olvide que somos personas ocupando puestos y que no nos cueste en absoluto arremangarnos, ponernos al lado de nuestro equipo, de nuestra familia, de las personas que nos rodean y decir, déjame que hoy de esto me ocupo yo. Recordemos que si ponemos el peso en el puesto y no en nuestro trabajo interior, cuando perdamos el puesto no nos quedará nada. Tercer punto de hoy, Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuál es la idea que te quiero compartir aquí? Que debemos tener una comunicación proactiva frente al miedo, suposiciones catastrofistas o esos sesos de lectura mental. Hay muchos jefes y equipos que se sienten inseguros o los paraliza el miedo a la hora de tomar decisiones porque falta una gran comunicación e información que fluya entre todos los escalones de la organización, y esto nos pasa mucho también en la vida personal. Nos callamos y nos enfurruñamos en vez de saber comunicar y que la información fluya para que podamos cambiar las cosas. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que siempre busquemos la información, que no nos paralice a la hora de actuar el miedo, que soltemos el miedo, que comuniquemos, que pidamos, que busquemos el resultado que queremos de forma proactiva y que peleemos por él. Si esto te ha sucedido, define hoy qué quieres conseguir en los próximos días, semanas o meses, o dónde te gustaría estar, y pide lo que necesitas para estar ahí o para llevarlo a cabo. Y, sobre todo, lánzate a la acción cuanto antes. Lo importante de esto es que busquemos, comuniquemos y peleemos por aquello que necesitamos o queremos, sobre todo si este requerimiento o ese objetivo es justo y ético. Cuarto punto, Mateo 17:20. Si tuvierais la fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte, muévete desde allí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Tenemos que interpretar esto como lo que es, ¿vale? Que es una expresión que utilizaban los rabinos en la época, arrancar montañas o mover montañas, como enfrentar un reto o un obstáculo grande. Es decir, no debemos interpretarlo literalmente. Y en otro versículo, en Hebreos 11:1, se define qué es la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Es decir, aunque no lo veamos con los ojos, ser conscientes de que podemos alcanzar lo que queremos alcanzar. Esto es súper importante para alcanzar nuestros objetivos, y muchas veces cuando nos planteamos retos grandes, metas grandes, aparecen muchas dudas, muchos obstáculos, y muchas veces nos quedamos en el primer obstáculo, el primer reto o el primer intento que no nos funciona. Cualquier cosa que merezca la pena en la vida nos va a costar mucho esfuerzo y mucha perseverancia. Luego explicaré cómo podemos potenciar nuestra motivación para alcanzar esas metas, también con lecciones que vamos a ver aquí. Pero básicamente, únicamente tenemos que buscar esa fe que nos despierta, esa certeza de que vamos a alcanzar lo que vamos a alcanzar internamente, y conectar con ella para iniciar el movimiento. Luego ya veremos cómo mantenerlo con otra herramienta, pero básicamente muchas veces solo necesitamos un poquito de creer que es posible para ponernos en movimientos, lanzarnos hacia la acción y empezar a alcanzar todos los objetivos que nos proponemos. Así que para esta semana, nombra tu montaña, trocéala en pasos asequibles y ponle fecha al primero de ellos. Y solo así nos podemos lanzar de una forma más eficaz hacia nuestros objetivos. Henry Ford decía, tanto si crees que puedes conseguirlo como si no, estás en lo cierto. 5. Marcos 11:24. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Esta idea es muy potente y está muy respaldada por la ciencia hoy en día. Todos habremos oído hablar quizá de la visualización, que es una herramienta de la psicología deportiva que básicamente consiste en imaginar aquello que queremos alcanzar, y eso hace que el cerebro interprete que ya lo estamos alcanzando y por tanto nos da un subidón de dopamina que nos invita a la acción. Por eso, esto que nos decía Jesús de todo cuanto pidáis en oración, o sea, orad pensando que ya os lo han concedido y lo obtendréis, es básicamente esto que la ciencia moderna demuestra con este concepto de la visualización, pero añadiéndole una cosa importante, que es la emoción además de esa visualización o de esa imaginación. Es decir, que debemos visualizar y conectar con la emoción que sentiríamos si ya hubiéramos conseguido el resultado. Esto, además, sumado a la acción inmediata
Y al despertar esta motivación nos va a permitir además durante todo el camino conectar con una potente motivación, simplemente volviendo a visualizar el objetivo final y la emoción que tendríamos si ya lo hubiéramos alcanzado. Además, la ciencia ha demostrado que si visualizamos además los pasos intermedios con esa conexión con la emoción, todavía el subidón de dopamina va a ser mayor y nos va a permitir mantener más motivación a lo largo del tiempo. Así que la meta o el reto para esta semana que te planteo es: cierra los ojos un minuto, siente el resultado logrado como si ya lo hubieras conseguido y justo después fecha y haz la primera acción que te acerque un pasito, no todo, un pasito hacia ese objetivo. En definitiva, como resumen de este punto: creer, sentir, actuar, ser y conseguir. Siempre en ese orden. Sexto punto, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. ¿Cuál es la idea de esto? Que el líder debe ser ancla y refugio emocional, sobre todo y también en momentos de crisis. En esos momentos en los que nosotros mismos dudamos, en los que nosotros mismos tenemos incertidumbre o sentimos emociones que nos bajan un poquito, es cuando más fuertes tenemos que parecer. Y esto es otra lección también del arte de la guerra de Sun Tzu, que también conecta otro conocimiento, que dice que cuando más débil pareces es cuanto más fuerza tienes que aparentar y viceversa. Por eso es importante que lo apliquemos en nuestro día a día. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues detectando señales de fatiga, ajustando cargas, priorizando y protegiendo el tiempo de recuperación, de descanso y de los cometidos de nuestra gente y de las personas que nos rodean. Para esta misma semana te reto a que hagas un check mensual o te montes un sistema de check mensual de las personas que te rodean para evaluar cómo se encuentran y ser refugio emocional, intelectual para ellos. Recordemos que para rendir hay que cuidar. Punto 7, Mateo 7:12. Todas cuantas cosas queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cuál es la idea de esto? Siembra antes de recibir. Esta es la regla de oro de Jesús, ¿no? Baja expectativas, sube acción bondadosa proactiva. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día? No hagas lo que no te gusta que te hagan y haz más de lo que te gustaría recibir. Es decir, siembra para recibir respeto y cariño, da respeto y da cariño. 8. Mateo 7:3. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. ¿Cuál es la idea que te quiero compartir aquí? Que hagamos autoexamen antes de corregir a los demás. ¿Qué sesgos tenemos antes de corregir? ¿Qué errores hemos cometido nosotros que podríamos haber hecho mejor para que todo saliera adelante? Y también qué motivaciones nos mueven a hacer esa corrección. Y la limpiemos antes de ejecutar esta acción. La meta de cualquier corrección, de cualquier ajuste en las personas de nuestro entorno, en nuestras relaciones, ya sea en entorno personal o profesional, nunca es acusar, siempre es restaurar. Y así tiene que ser la intención detrás de cada una de nuestras acciones. La corrección cristiana busca ganar un hermano, por tanto, el objetivo no es acusar o dañar, sino corregir o restaurar. Y, sobre todo, es ganar un hermano y nunca tener razón. A ser posible, corrige siempre en privado y sin dañar. Y asegúrate de, antes de limpiar o de acusar o de mirar el jardín de los demás como está, acuérdate de tener muy limpio el tuyo. Punto 9, Mateo 18:21. Y Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hace poco estaba hablando con una de las personas que está dentro de mi programa Liderazgo Operativo, en una de las sesiones grupales, y esta persona dijo algo súper sabio. Y es que él, a lo largo del tiempo, liderando a sus equipos, había pasado del amor al odio y del odio al amor. Es decir, que ahora mismo volvía a estar en ese punto de el amor como herramienta para reconducir el comportamiento, la conducta de los demás. El perdón es la única herramienta para cortar la espiral del rencor y el odio y dejar una vía para el retorno de las personas. Yo siempre defiendo que en el liderazgo de equipos, en la influencia sobre las personas que nos rodean, debemos dejar siempre una salida a la persona. Si acorralamos a una persona, por profecía autocumplida, vamos a provocar el resultado que estamos temiendo o que estamos intentando evitar. Si a la persona siempre dejamos una salida iluminada del camino que debe tomar para volver al redil, para volver a ganarse nuestra confianza, para volver a retomar su prestigio, para volver a encauzar su comportamiento en el equipo o en su vida personal, siempre vamos a poder reconducir de una mejor forma y además hay situaciones y personas que cambian en momentos en los que nunca lo habríamos esperado, ¿no? Entonces siempre debemos dejar esa salida a las personas para corrección y volver al camino. Básicamente podemos hacer una corrección o podemos decirle que el comportamiento que han tenido no ha sido el adecuado, pero siempre dejando una salida para que vuelva al redil adecuadamente y que esté claro cuál es el camino que tiene que seguir para volver
a ganarse nuestra confianza. Recordemos que el perdón cura, arregla, construye y abre las puertas a la esperanza de mejorar. 10º punto, Mateo 10:16. Os envío como ovejas en medio de lobos, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cuál es la lección de esto? Que la bondad no está reñida con la firmeza estratégica y con la pureza de intención. Tenemos que ser buenos, pero no tontos, y todo esto no está nada reñido con ser estratégicos y utilizar los recursos que tenemos a nuestro alcance para alcanzar los objetivos que tenemos. Esto a veces implica incomodar a la gente, dar inputs negativos o utilizar el dolor físico o emocional para reconducir a las personas al buen camino. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Pues planificando los riesgos, documentando decisiones y razonándolas bien y comunicando con transparencia las decisiones que tomamos y las razones de por qué las tomamos. Vigilando siempre nuestra intención y no permitiendo nunca en nuestro entorno situaciones injustas, es decir, lo que se conoce como la indiferencia de los hombres buenos. Ser astutos, sagaces y justos a la hora de implantar las cosas y también utilizar todos los recursos que tengamos para pelear contra la injusticia. En definitiva, cabeza astuta y fría, corazón limpio. Y he dejado uno de los puntos más potentes de este vídeo para el final, que es el punto 11, y es Juan 14:27. Se encontraba Jesús con sus discípulos en la última cena y ahí, sabiendo que iba a tener que sacrificarse por todos nosotros por sus ideales, dice la siguiente frase que es muy potente: que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Esto Juan Pablo II lo expresó en un discurso que dio, creo que cuando fue papá, ¿no? Cuando lo nombraron papá, que se resume en una simple frase: no tengáis miedo. Veo en mi entorno y en mí mismo en muchas ocasiones que es el miedo lo que hace o condiciona nuestras decisiones. Es muy importante que cuando ejecutemos una acción revisemos desde dónde estamos realizando esa acción y que sustituyamos el miedo por un valor que sea más potente para nosotros y que construya más integridad en nuestra acción y en nuestras decisiones. Pues puede ser el valor, puede ser el amor, puede ser cualquiera de estos valores potentes que nos permiten actuar desde un punto muy diferente y no rendirnos ante la emocionalidad o ante el miedo que nos puede invadir, ante la incertidumbre o ante un reto o un momento difícil que estamos viviendo. Cuando el equipo está tenso, cuando se producen injusticias laborales, cuando hay retos demasiado exigentes o miedos por la incertidumbre, yo te recomiendo que para aplicar esto asumas el peor escenario posible y pienses y sientas cómo de orgulloso te querrás sentir cuando pase todo esto y salgas de él y tengas el resultado que esperas o el que no. Es decir, si se produjera ese peor escenario posible, ¿cómo querrías sentirte al salir de esa situación y haber aprendido al haberlo atravesado? Si conectamos con eso, con el orgullo que querríamos sentir al haberlo atravesado, seguro que la emoción que nos viene a la cabeza no es haber estado tomando decisiones con miedo o haber estado dudando o hacernos pequeñitos a la hora de tomar decisiones o de actuar, sino todo lo contrario. Probablemente querremos salir orgullosos, satisfechos de las decisiones que hemos tomado. Para eso es súper necesario ser proactivos, eliminar el miedo y basar nuestra acción y nuestra decisión en otros valores que sean más constructivos que el miedo. Entonces, asumimos el peor escenario posible y nos visualizamos saliendo de él y cómo nos queremos sentir. Y después, te recomiendo, témplate, reúne a tu equipo, a tu familia, a las personas que te rodean y a las que estás llevando hacia un objetivo, que están enfrentando el obstáculo contigo, y transmíteles la siguiente idea: no sé cómo acabará esto, pero saldremos de aquí orgullosos y por la puerta grande. Vosotros ocupaos de esta parte, que yo me encargo del resto. Esto no solo te va a tranquilizar a ti, sino que va a ser ejemplo de cómo actuar frente a la incertidumbre, al miedo o a un obstáculo que se presente. Y como frase final, te dejo una conclusión potente: que los obstáculos, el dolor, la tristeza o el miedo no nublen nuestro juicio ni nuestra actuación. Y en palabras en el versículo Lucas 8:50, no temas, solo cree. Hasta aquí los 11 versículos que te quería compartir hoy de las enseñanzas de Jesús para influir más en las personas que nos rodean y comportarnos mejor en nuestro día a día. Como habrás comprobado, son muy potentes y a mí me han servido mucho el preparar este vídeo y lo he hecho con mucho cariño. Pero antes de irme quiero compartirte una reflexión final y quiero llevarte a una anécdota que sucede en la película de Los Miserables, si la has visto. Hay un momento concreto en el que el obispo de Digne, que es como se llama la canción, ¿no?, si la buscas en Spotify, en YouTube, tiene un gesto hacia Jean Valjean, ¿no? Jean Valjean es un delincuente y después de ser apalizado se echa a dormir en la puerta de una catedral. Llega el obispo y le permite dormir caliente, lo alimentan esa noche y le permiten quedarse allí. Y esta persona huye con la plata del obispo, ¿no? Y se ve cómo el obispo, a través del amor por esa persona, le dice que utilice esa plata para
hacerse un hombre honesto, ¿no? Cuando lo descubren, lo detienen y lo llevan ante él. Entonces, es el amor lo que transforma a esa persona y nunca sabemos cuándo una persona está atravesando un momento tan difícil que le hace tener comportamientos tóxicos o disruptivos o no adaptativos, no prosociales con nosotros o con los demás. Por eso, la herramienta más potente que tenemos y la enseñanza central de Jesús de que el amor puede transformar a cualquier persona en cualquier situación es lo que quiero que nos llevemos de aquí hoy, ¿no? Y esto lo resumo en un versículo que es Lucas 4:18. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos, a los ciegos la vista y a poner en libertad a los oprimidos. Por eso quiero animarte a que en el día a día, si levantamos la mirada y miramos y escuchamos de verdad a nuestro entorno, vamos a ver personas doloridas, cansadas, frustradas, desmotivadas, con buen corazón pero muy apaleadas y que tienen mucho dolor acumulado y por eso se comportan como se comportan. Si conseguimos, en vez de juzgarlos, mirarlos con amor y comprensión, vamos a cambiar mucho los resultados de las personas que nos rodean. Así que te animo a hacer lo siguiente: levantemos la mirada, miremos alrededor y con amor ofrezcamos una mano para levantar a todo aquel que lo necesite en todas las personas que vamos a encontrarnos en el camino y sobre todo, peleemos y luchemos por proteger a esas personas que están oprimidas. Como dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y antes de despedirnos, quiero enviar un fuerte abrazo a todas aquellas personas que se encuentran lejos de su casa hoy por motivos laborales o profesionales. En concreto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas, a los compañeros y amigos que nos escuchan desde fuera del territorio nacional y que no podrán hoy pasar la noche con sus familias. También a todos aquellos que hacen un servicio social y hoy tienen guardia para que el resto podamos dormir tranquilos y ser atendidos si lo necesitamos. A todos ellos os envío mi más sincero agradecimiento y un fuerte abrazo allá donde os encontréis y mi mayor deseo de que volváis cuanto antes sanos y salvos a estar con los vuestros y a celebrar estas fechas tan importantes, aunque sea un poquito más tarde, pero que volváis sanos y salvos cuanto antes y todo el agradecimiento por el servicio que hacéis hoy. A ti, que me escuchas, me sigues desde hace tiempo, me acabas de descubrir, me da igual. Te envío un fuerte abrazo y mi más sincero agradecimiento por estar aquí, por haber aguantado hasta el final y por permitirme compartirte este contenido que también me ha hecho prepararlo. Te deseo de corazón una feliz Navidad y un año lleno de prosperidad, abundancia y éxito en todos los aspectos de tu vida. Y que en este 2026 te realices por aportar valor, bienestar, amor y elevar a todas las personas que te encuentres en tu camino. Así construiremos juntos un mundo más justo y más humano en el que vivir. Te envío un abrazo enorme y feliz Navidad.